Hola gente, bienvenidos a nuestro canal, soy Mai, él es el Negro y este es nuestro canal, El Negro y Mai ABC. Bueno, síganos en nuestro Instagram para que puedan ver un poco de lo que subimos, de los reels y demás que estamos haciendo por ese medio. Bueno, si vieron los títulos del video y quieren saber qué es lo que le pasó a Mai, bueno, directamente vayan al capítulo que seguramente se llama El accidente o el golpe o el palo, pero bueno, igual les diría que se queden que el video va a estar bueno. Les presentamos este nuevo viaje que hicimos esta vez desde Argentina, viajando desde Buenos Aires, desde la capital del país, destino final Mina Clavero, ¿sí? Pero lo hicimos en 3 etapas. Sí, el viajecito fue en 3 etapas para que él no tenga que manejar mucho tiempo seguido. Y bueno, la primera parada fue en Rosario, llegamos a la noche, más o menos a las 9, 9 y media, así que mucho no pudimos recorrer. Pero bueno, fuimos a cenar y fuimos al hotel Solans Presidente. Tomamos el desayuno al día siguiente a la mañana y ya partimos al próximo destino. Claro, no podemos opinar mucho de este hotel, porque al haber estado solamente 8 horas, la verdad es que no usamos casi los servicios, solamente el desayuno. Exacto. Bien, partimos de Rosario desde Rosario a la mañana para la ciudad de Villa María. Tengan en cuenta que el destino final, Mina Clavero, queda más o menos a 850 kilómetros desde la capital, pero el viaje es más o menos entre de 10 y 11 horas en una época normal. Por eso es que nosotros lo fuimos haciendo en tramos, primero para ir conociendo otros lugares en el medio, pero más que nada para no manejar todo de un tirón y que se haga muy cansado. Y más que era fin de largo de carnaval, así claro, que estimábamos que iba a haber mucha gente y que no iba a ser tan rápido de llegar, ¿no? Exactamente. Así que después de Rosario, nos levantamos temprano después de desayunar, salimos para la ciudad de Villa María, ya en la provincia de Córdoba, donde bueno, nos hospedamos en el hotel Howard Johnson de Villa María. Empezamos mostrándoles el desayuno del hotel, que la verdad era un desayuno bastante básico. Había algunas facturas, algunas especies de croissant, algunas frutas, tipo ensalada de frutas. Ensalada de frutas, sí. Algunos pocillitos con dulce de leche, manteca para hacerse tostadas y jamón y queso más que nada para preparar sándwiches, pero no mucho más que eso. La verdad estaba rico. El salón donde tomamos el desayuno también es el salón en donde servían comida al mediodía y a la noche, es tipo un restaurante, como para llamarlo el bar del lobby o restaurante del lobby. Bueno, acá les hacemos una recorrida rápida de la habitación. La verdad, a mí me pareció que estaba bastante linda, más allá de que no tenía un aspecto muy moderno, sí me gustó todo el tema de los muebles de madera, la alfombra muy prolija, como que le daba un poco de categoría a la habitación. Y el baño bastante bien, baño regular, funcionaba todo perfectamente. Bueno, el hotel también tenía una pileta que está bastante linda. Lamentablemente no la pudimos disfrutar por el tema de que hacía mucho frío. Justamente ese fin de semana de carnaval había días de 6 grados a la mañana. 6 grados a la mañana, increíble. Así que no pudimos disfrutarla, pero la verdad que estaba muy lindo el espacio ahí de la pileta como para poder disfrutar. Y bueno, también tenía gimnasio y bueno, eso. Bueno, y también dentro de lo que es el precio incluido de la habitación tenías la cochera que estaba muy cómoda porque, o sea, del hotel podías bajar directamente a lo que eran las cocheras por el ascensor, así que eso estaba muy bueno, sí, y muy cómodo. Estaban conectados. Bueno, llegó el momento de ir a cenar a la noche, no sabíamos muy bien a dónde ir, queríamos comer algo rico. Así que bueno, el Negro estuvo ahí buleando a ver cuál era el mejor restaurante y a nosotros nos encantan los tacos, somos fanáticos de los tacos y de la comida mexicana. Y casualmente encontró en Google un lugar que tenía muy buenos comentarios, claro, y recomendaciones. Y así que bueno, fuimos ahí, se llama Mi Cantón Cocina Mexicana. Y bueno, probamos varios tacos diferentes. Así que ahí les dejamos unos videitos en donde les mostramos lo que comimos. Y nada, estaba todo súper rico. Taquitos de birria con su caldito y de suadero. El Negro va a probar el taquito de suadero. Con picante. Chancito de picante. ¿Está bueno? Tapa el pasto. Bueno, gente, hoy estamos en la terraza del edificio, como pudieron ver en las secuencias anteriores, porque vamos a hacer un asadito, ¿sí? Así que queríamos mostrarles cómo lo hacemos nosotros. Así que si quieren, acompáñenme a prender el fuego.
Bueno, siguiendo con el tema del viaje, salimos desde Villa María hacia Mina Clavero muy temprano después de desayunar. Y ahí, bueno, tuvimos más o menos 3 horas y media de viaje, quizás un poquito más, y pasamos por el camino famoso de Altas Cumbres, que yo les quería dejar unas imágenes porque la verdad el camino es precioso. Y nada, y creo que también el camino es parte del viaje. Así que los dejo con eso. Bueno, en el medio del camino de Altas Cumbres ya teníamos un poquito de hambre porque habíamos salido muy temprano. Paramos en un parador que se llamaba Giulio Cesare y nos comimos pedazos de sándwich de jamón y queso. La verdad, véanlo, estaba riquísimo. Este parador en sí estaba rodeado de naturaleza, rodeado de montañas, rodeado de paisajes. También tenía como una terraza atrás donde podías tomar tus alimentos y tener toda esa vista increíble de lo que es la inmensidad y la hermosura de ese paisaje. Bueno, gente, después de todo este viaje, finalmente llegamos a Mina Clavero. Pero bueno, antes de mostrarles el complejo donde estuvimos y todo lo demás que sigue en el video, nada, les queríamos mostrar, siguiendo con el asadito que prendimos hace un ratito, lo que vamos a comer, ¿sí? Acá tenemos un costillar pequeño, que tiene más o menos 2 kilos, 2 kilos y medio. A ver si se puede acercar un poquito. Miren lo que es eso. Su grasita, su huesito, y acá arriba tiene lo que es la tapita de asado, que eso se lo vamos a retirar y lo vamos a hacer rápido, como picadita antes del asado. Y después tenemos estos choricitos de cerdo fresco, que es con lo que también vamos a estar complementando un poco esta comida. Ahora yo le saco la tapita de asado y les muestro cómo queda. Ahí está, perfecta. Quedó separada la tapita. Esto lo vamos a comer como picadita antes del costillar. Bueno, así que les dejamos el videito para que empiecen a ver cómo es el complejo y después las habitaciones. Hola gente, ¿cómo están? Esta vez estamos desde Mina Clavero, Córdoba, Argentina, en el complejo Fabre o Fabre Suites. Nada, se los queríamos mostrar. Ingresamos por esta puertita. Lo primero que vemos es el estacionamiento para los autos o coches. Un jardín muy bonito. También vemos la pileta, la piscina. Muy lindo y muy agradable. Lamentablemente nos tocó un tiempo bastante fresco, así que no la pudimos usar. Pero la próxima vez no va a faltar oportunidad. Por acá seguimos. Tenemos lo que vendría a ser el salón donde se toma el desayuno. Tiene unos sillones también para descansar, para reposar, para contemplar el atardecer. Estos son los balcones de las habitaciones. Esto vendría a ser un comedor como externo, que tiene unas parrillas o asadores que se pueden reservar para hacer su propio asado. Muy lindo.
Bueno, entramos a la habitación. Acá tenemos el antebaño con un placar. Acá espacio para colgar también. Y la caja fuerte. Acá tenemos el inodoro. Y al lado, separado, lo que es la ducha. Seguimos por acá. Tenemos la cama con 2 mesas de luz, un espejo y esta parte con la televisión, frigobar, pava por si querés hacerte algún cafecito, tecito o algo de eso. Y bueno, tiene aire acondicionado. Y seguimos por acá, tenemos este espacio donde tenemos una silla y una mesa. Y por acá salimos a lo que es el balcón, con vista al jardín. Y acá tenemos una mesa y 2 sillas como para sentarnos a tomar algo y apreciar la vista. Bueno, ahí fueron las imágenes del complejo y de la habitación de Fabre Suite. Y bueno, teníamos incluido lo que era el desayuno. Era un desayuno básico, pero muy rico, muy casero. Tenía como unas tortitas, como unos budines. También tenía tostadas y algo de facturas, como medialunas. Fiambres y bueno, cereales, yogur, leche, café como para hacerse infusiones y demás. Y frutas. También podían elegir para el desayuno huevos revueltos o ensalada de frutas. Bueno, lo que tenía de particular y muy lindo también estas suites era que al lado, saliendo del complejo y caminando unos pasos, teníamos lo que era el río Los Sauces. Sí, río Los Sauces. La verdad espectacular porque estaba muy cerquita y bueno, era muy lindo para pasar un rato ahí. Sí, la verdad un lugar espléndido, una naturaleza increíble. El río era muy playito, podías meter los pies. Sí. A veces también había como muchas aves y además nada, se podían ver las montañas majestuosas que bueno, lástima que la cámara esta no le hacen justicia a lo que realmente se siente estar ahí. Bueno, y el primer día hicimos un asadito en el complejo porque tenía unas parrillas que estaban muy copadas. Y bueno, no confundamos ese asado con este. Este es otro, acá estamos en Buenos Aires, en nuestra casa, en el edificio. Y bueno, hicimos un asadito, tomamos un vinito. Chinchulines, Chinchulín, tirita de asado, chorizo, tomamos un vino. Sí, la verdad que lo pasamos muy lindo. Lástima que hacía mucho frío. Sí, estaba fresco. Pero igual, bueno, la verdad que lo disfrutamos mucho. Bien, respecto de uno de los paseos que hicimos estando en Mina Clavero, uno de ellos fue la visita a La Toma, que es un balneario que queda más o menos entre a 15-20 minutos del centro de Mina Clavero, en auto. Es un balneario donde pasamos unas horas de este día. Bueno, en el balneario lo que tenemos es una proveeduría. Si van a querer consumir algo ahí, ya sea algo para tomar o algo para comer, lleven efectivo porque no aceptan ni tarjetas de débito ni crédito ni Mercado Pago, solo efectivo. Me olvidé de comentar que la entrada cuesta 1.500 pesos. Por auto. Por auto, claro. Para que se den una idea, más o menos $1 estadounidense equivale a 375 pesos argentinos. Así que bueno, si son de afuera, si son de otro país, hagan la cuenta de cuánto vale la entrada. Bueno, el lugar la verdad que es espectacular, es muy lindo. Tenía una zona que era como de toboganes naturales, donde los chicos y los grandes también jugaban. Y ahí donde me pegué el palo, que ya lo van a ver. Spoiler. Spoiler alert. Y bueno, después tenías otras zonas que también había zonas como de ollas más profundas como para poder bañarte y una zona como más tranquila de playita como para poder disfrutar y estar más tranquilo donde el agua te llegaba, bueno, a donde quieras, ¿no? Como que te ibas metiendo y ibas haciendo un poco más profundo. Sí, tenías para nadar o para estar con el agua hasta la cintura, la verdad había bastantes opciones. Sí. Pero bueno, así que llegamos al momento importante de este video, que bueno, es el tremendo accidente que sufrió mi Gordi Estoy viva. Tirándose de uno de estos toboganes. Así que nada, creo que las imágenes van a hablar por sí solas. Les mostramos el hecho. ¡No! Uy, salió mal. No podrías caminar si te quebraste. Mira. No. Ay, Gordi. Bueno, cuando... Tremendo. Cuando dije ay, Gordi, sí, fue porque me toqué la cola y me sentí un huevo. Claro, muy un huevo, duro. Como se le puso dije, duro. Ay, no. Así que bueno, en ese momento no había nada, pero más tarde, a la media hora más o menos, ya salió el moretón. Sí, se le hizo un moretón gigante, a ver si se los podemos mostrar. Y bueno, y acá le dejamos una pequeña repetición en cámara lenta
Sos cruel, ¿eh? Y bueno, pero ya que nos pasó, había que compartírselo a nuestra audiencia. Bueno, les dejo la repetición en cámara lenta y además con zoom al final para que vean también la consecuencia, el desenlace que involucra a otra persona. Bueno, pobre nene, le pido disculpas, pero bueno, no pude controlar en ningún momento nada de toda esa caída. El nene está bien, no le pasó nada, hablamos con la mamá, sí, así que... Pero bueno, nada. Así que bueno, pasamos todo el día ahí y al final terminamos yendo... ¡Uy, la madre! Al final nos terminamos yendo a eso de las 6 y media de la tarde y justo antes de salir con el auto se nos cruzaron como un rebaño de cabritos, eran como 50, ¿no? Eran un montón. Sí. Así que nada, los saludamos y seguimos nuestro camino. Bueno, el segundo día fuimos al Nido del Águila, que es otro balneario tipo como el de La Toma, pero bueno, es otro, que quedará unos 15 minutos más o menos también de Mina Clavero. Y bueno, en este caso la entrada no la pagamos. Como ese día estaba el estacionamiento muy lleno y el complejo en sí muy lleno, tuvimos que dejar el auto afuera y no pagamos nada de entrada. La verdad que el balneario era muy lindo, también tenías partes de ollas como más profundas como para bañarte y partes más playitas donde el agua te llegaba nada más que a los tobillos. Claro. Y nada, pudimos disfrutar ese día porque hacía un poco más de calor, así que lo disfrutamos un poco más, nos metimos al agua, estaba muy fría. La verdad estuvo bueno. Una recomendación, cuando llegamos para ir a lo que sería el río, había dos entradas. Una que decía Nido del Águila a tu derecha y escaleras, playa por escaleras a la izquierda. Tomen la de playa por escaleras, que va a ser mucho más rápido, no van a perder tiempo. Y mucho más fácil de bajar, porque la otra la verdad era muy... Sí, era como todo un sendero con piedras, bajadas, subidas, sí. Había que treparse, así que vayan por la escalerita, que total después pueden llegar hasta el otro extremo por el río mismo, claro. Por el mismo río. Otra característica que tenía este lugar es que hay como unas piedras también que son muy altas y la gente se tiraba desde allá, había desde 3 hasta creo que casi 20 metros. Sí, había algunas que eran muy altas, daba un poco de miedo. Y de hecho cuando nos íbamos del lugar, justo llegaba una ambulancia. Y bomberos. Y bomberos porque una persona parece que se había caído y se había lastimado fuerte. Sí, así que nada, tengan cuidado. Tengan cuidado. Bueno, también les queríamos mostrar un poco de los restaurantes que fuimos a conocer. Mina Clavero, no tuvimos mucha suerte. Sí, no tuvimos mucha suerte. Pero bueno, el primero que fuimos no lo vamos a nombrar, al que no nos gustó no lo vamos a nombrar por un tema de respeto. A veces uno no tiene el mejor día gastronómicamente hablando. Y también había mucha gente. Sí, había mucha gente, el fin de semana había dejado saturados los locales gastronómicos, así que no nos gusta hablar mal de los lugares, pero bueno, les vamos a mostrar qué fue lo que comimos. En el primero fue un restaurante parrilla en Cura Brochero, en la que vos comiste. No, compartimos, hicimos matambre a la pizza. Matambrito a la pizza, con papas fritas y chivito. Y una porción de chivito. A ver, el matambre la verdad estaba duro, el chivito estaba caro y no había manera. Claro, era puro hueso. Así que la verdad no nos fuimos muy contentos del lugar. Por otro lado, después en Mina Clavero fuimos a comer a otro concepto un poco más italiano, ¿no? Sí, más como de pasta, así ese estilo. Pues yo comí unos ravioles y vos comiste también. Como que había empezado bien el servicio porque nos habían traído una picadita, con unos salames, un quesito, una salsa de remolacha, claro, unos dips. Estaba todo muy rico y dijimos, bueno, viene bien. Pero claro, no, empezamos bien, pero los platos, yo también de nuevo pedí matambre como revancha. Y era una fina lámina que no tenía gusto a matambre, no estaba rico. Una salsa que no decía la carta que tenía salsa, nada. Y vos pediste unos ravioles que decían que eran de ricota, queso, qué sé yo, y eran de verdura, tipo nada. Claro, pero bueno, una experiencia, la verdad, olvidable. Donde sí nos encantó comer fue un lugar que se llama Un Señor Lomo. Un Señor Lomo. Que queda en Mina Clavero. Y bueno, sí, es un restaurante Es un restaurante que se especializan en lomitos o sándwiches. Había algunas otras cosas como sí, alguna pizza, sí, pero bueno, el lugar es de lomo. Se llama Un Señor Lomo. Sí, sí, sí. Acá, bueno, pudimos probar un sándwich que ahora lo van a ver, que tiene el tamaño del brazo mío o de Mai. Era enorme. Era enorme, además de enorme, era delicioso. Tenía lechuga, cebolla, tomate, mayonesa,
jamón, queso. Doble carne, huevo a la plancha. Sí, huevo. Nosotros le pedimos un extra de panceta, así que nada. El lomo estaba muy tierno. Estaba muy tierno. Estaba riquísimo, todo muy Sí. bueno. Así y que, venía con papas fritas también, Claro. así que podrían haber comido entre 3 personas tranquilamente. ¿3 o 4 personas? No, 4 no, 3. 4, bueno, 3. 3 comer bien. Bueno, Pero bueno, lo comimos todo entre sí, lo comieron entre los dos. Bueno, tuvimos la oportunidad de recorrer un poco el pueblo de Mina Clavero, la verdad que es súper lindo, había mucha gente como les decimos, pero la verdad que estaba muy, muy lindo como para caminar a la tarde, fuimos a algún lugar a tomar algún trago. Sí, sí, pasamos. tengan en cuenta, como dijo ella, que era carnaval, estaba también a la noche repleto de gente, los nenes con los pomos de espuma, así que nada, un ambiente muy lindo, muy familiar y la pasamos muy bien. Sí. Y también conocimos Cura Brochero, que también se arma un lindo ambiente a la noche. Y acá Distinto, ¿no? Es como otro tipo de ambiente. Sí, es distinto. Pero bueno, acá les dejamos unas imágenes de un festival folclórico que nos encontramos una noche que había en la plaza y un encuentro de Fiat 600. Bueno, llegó el momento de poner la carne al asador. Sí, bueno gente, vamos a poner el asadito nuestro. Así que nada, del lado del hueso, fuego indirecto. Y nada, vamos a ver qué sale de todo esto. Él tiene su parrilla especial, ¿no? Como podrán ver, porque no le gusta la parrilla esa de arriba que tiene los cositos en B. Así que él se trajo su propia parrilla. Me lavo las manos y le ponemos sal y pimienta. Bueno, ya le pusimos sal y ahora un poco de pimienta. Mostrar la pimentita, Pales, para que la gente vea. Sí, es una de carne sin sal. Tiene ají, ajo, pimienta, romero, tomillo, mostaza, coriandro, perejil y pimienta rosa. Le deja un gustito muy rico. Bueno amigos, metimos los choricitos y ahora pasaron 2 horas y media desde que metimos el costillar. Así que ahora lo vamos a dar vuelta a ver cómo está. Esto está... Uy, ¿cómo quema esto? Ahí va. Opa. Esto viene bien Está doradito. Está doradito. Bueno, llegó el momento de agregar la tapita. Sí, metemos la tapita de asado. Ahora voy a meter del lado la grasa. Chiquitita. Es chiquitita, pero es para una picadita. Bien, empieza a crujir y ahora le echamos sal y pimienta de nuevo. Bueno, esta es la tapita de asado. La cortamos y ahora, bueno, a comer. Bueno, acá está el asadito. Parece quemado, pero no está quemado, gente, ¿eh? Les avisamos. Espectacular. Qué costillarcito. Creo que corté el hueso. Ay, corté el hueso. Opa. ¿Salió bueno? Tremendo. Tremendo. Qué rey. Esta costillita. ¿Cómo salió? No, esto se ve espectacular. Un lujo, ¿eh? Gente, estamos acá para terminar el video. Se nos hizo un poquito tarde el día del asado, así que bueno, estos 2 días después, desde el Parque Chacabuco. Así que bueno, queríamos comentarle algo que nos quedó pendiente cuando hablamos de la toma del balneario. Algo importante para nosotros que nos pareció que era bastante peligroso, el tema Sí, de re los peligroso. toboganes naturales. Nada, había chicos muy chicos jugando y también había chicos grandes, gente grande que se tiraba del
del tobogán y bueno, nada, era bastante peligroso. Mi caída fue una de las más heavy que Sí, vimos, sí. pero bueno. Pero no solamente por esa caída, la de ella, sino porque vimos mucha gente que se patinaba, que Sí. estaba ahí esperando y ¡fa! Pegaban un Es que es una lo que me pasó patinada. a mí un poco, ¿no? Que yo estaba sentada, no me quería tirar y me fui cayendo No, sola. Bueno, pero la gente que yo vi que se Y había patinó gente estaba parada y se patina y cae También. de traste al suelo. Sí, así Así que bueno, que nada, tengan en tengan cuenta que- eso si llegan a ir. Para que no les contamos de la vuelta. Ah, Volvimos por el camino más largo, digámoslo de alguna manera, porque era fin de semana largo y el camino de altas cumbres, el que les mostramos al principio, estaba colapsado. estaba congestionadísimo. Ujú. Así que nos fuimos por otra ruta para agarrar la ruta 7 y pasamos por Merlo a comer un tostadito que hacía. Merlo es provincia de San Luis. Hacía muchísimo que no íbamos y aprovechamos para pasar por ahí. Así que bueno, ahora sí, damos por finalizado el video. Si les gustó, déjenos un me gusta y bueno, nos vemos en el próximo. Bueno, fíjense. Adiós.